Hola a todos, sean bienvenidos a la pregunta de esta ayudantía de consumo intertemporal. Básicamente, el consumo intertemporal es una aplicación de lo que ya hemos visto en teoría del consumidor, problema primal y problema dual. Y esta pregunta dice así: un individuo posee un patrimonio fijo W que asignará al consumo de dos periodos, en este caso los periodos T1 y T2, donde se consume C1 y C2. La función de utilidad del individuo está determinada por la ecuación 1, que podemos ver ahí, que es C1 elevado a alfa, con alfa entre 0 y 1, más C2. Además, su recta presupuestaria intertemporal, valorizada en T1, corresponde a W igual a C1 más C2 dividido en 1 más R, donde R corresponde a la tasa de interés o descuento que se aplica entre el periodo C1 y C2. Ya, antes de seguir, quiero explicarles quizá un poquito de dónde viene esta restricción. Entonces vamos para allá. Lo que ustedes tienen que saber, como ustedes no han dado aún ingeniería económica, es que el valor monetario, o el valor en sí, eh, digamos, se va disminuyendo con respecto al paso del tiempo. Y esta disminución se puede ver a través de una incorporación o de un descuento con una tasa de interés R, en este caso, una tasa de interés real. Para ello, consideremos dos periodos, por ejemplo, un periodo 1 y un periodo 2. Vamos a decir que acá tenemos un valor presente de algún monto, ¿ya? Y eso lo queremos ver a valor futuro. O podríamos verlo al revés. Y hay una fórmula que nos dice que simplemente el valor presente es igual a el valor futuro dividido en 1 más z. Este es para el caso de un solo periodo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 500.000 pesos acá, 500.000 pesos, entonces reemplazamos acá 500.000 pesos, ¿cierto? Y eso lo dividimos, por ejemplo, en este caso, con la tasa de inflación del país. Supongamos, 1 más R es 3%, supongamos. Entonces, si hacemos este cálculo, claramente vamos a poder ver descontados esos 500.000 pesos. O sea, esos 500.000 pesos de mañana, del siguiente periodo, en verdad es menos plata hoy. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? A través de la tasa de interés. Nótese que en este caso igual es un buen supuesto, es un fuerte supuesto, considerar que la tasa de interés es igual a la tasa de inflación. De hecho, hay una fórmula que nos dice que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal, vamos a ponerle uno más ahí, dividido en la tasa de inflación. Pero en este caso no nos interesa mucho esto por el momento. También hay una simplificación de esto que nos dice que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Esto es, digamos, para valores pequeños. Pero no nos interesa mucho esto de acá, así que no le presten mucha atención, esto lo van a ver más adelante en macroeconomía, ingeniería económica, todo eso. Pero sí nos interesa esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Básicamente, nosotros podemos llevar a valor futuro o traer a valor presente, ¿cierto? En el caso de que llevemos a valor futuro, multiplicando por 1 más R. En el caso de que llevemos a valor presente, dividiendo por 1 más R. ¿Ok? Entonces, eso va a ser muy importante. Ahora, una vez que ya entendimos eso, podemos entender, digamos, cómo funciona el consumo intertemporal. En primer lugar, tenemos que considerar que un buen supuesto es que vamos a consumir un único bien. Y este único bien lo vamos a tener que consumir en un periodo 1 y en un periodo 2. Entonces, en el periodo 1 yo voy a consumir C1, ¿cierto? Y vamos a tener un ingreso I1. Voy a hacerlo rápido para empezar la ayudantía. Tenemos un ingreso I1. Y acá vamos a tener un ingreso I2 del consumidor. En este caso van a ser distintos, nominalmente. Y entonces, bajo esto, voy a hacer un texto. Vamos a decir que el consumo en el periodo 1 corresponde a lo que yo gano en el periodo 1, ¿sí? Y a eso se le resta el ahorro que yo podría tener en este periodo. ¿Ya? No necesariamente el ahorro va a ser positivo. En el caso de que el ahorro sea negativo, es decir, esto se convierte en deuda, claramente, como estoy obteniendo plata del futuro, voy a poder consumir más de lo que gano actualmente. Y entonces, suponiendo que esto es positivo, digamos, como que le estoy quitando plata al consumo de hoy para consumir más mañana, en el periodo 2 yo voy a poder consumir lo que gané en el periodo 2 más lo que yo gané o lo que yo ahorré en el periodo anterior, ¿cierto? Pero ese ahorro, como está en el periodo 1, tenemos que llevar a valor futuro. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando por 1 más la tasa de descuento o la tasa de interés, que es esa.
Entonces ahí ya tenemos nuestras dos soluciones. Nótese entonces que si S es positivo, yo estoy consumiendo menos de lo que gano en el periodo 1 para consumir más de lo que gano en el periodo 2. Si el S es negativo, entonces estamos consumiendo más de lo que yo gano en el periodo 1 para consumir menos de lo que yo gano en el periodo 2. Y si S es 0, es decir, si no hay ahorro, entonces únicamente voy a consumir todo lo que gano en cada periodo. Igualando los S, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que S es igual a I1 menos C1, tiene todo el sentido del mundo, el ahorro es todo lo que yo gano, menos todo lo que yo consumo en este periodo 1. Y esto entonces va a ser igual a C2 menos I2 partido en 1 más C. Si nosotros pasamos el I2 hacia la izquierda y el C1 hacia la derecha, podemos obtener esto de acá. I1 más I2 partido en 1 más C es igual a C1 más C2 partido en 1 más C. Notes entonces que esto que está a la izquierda corresponde a la riqueza del individuo, la cual va a depender claramente de la tasa de interés o la tasa de descuento. Y por otro lado, nótese que acá esta igualdad es el ingreso total, mi riqueza, se iguala al gasto, en P1C1 más P2C2. Es muy parecido a lo que hemos visto, con la única diferencia que en este caso el precio del consumo del factor en el periodo, bueno, el precio del bien en el periodo 1 corresponde a 1 y el precio en el periodo 2 de este mismo bien corresponde a 1 partido 1 más z. Es decir, se paga un precio que sería el descuento del consumo traído a valor presente. Y por otro lado, la riqueza también podemos ver que está traída a valor presente, es decir, tomamos este ingreso del periodo 2 y lo llevamos al periodo 1. De esta manera podemos evaluar en un solo punto todos nuestros flujos intertemporales de riqueza. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que si nosotros analizamos en un punto determinado de tiempo, toda la riqueza acumulada hasta ese tiempo tiene que igualarse a todo el gasto del bien en ese periodo. Eso es bastante importante. Entonces, nótese que si bien hay ahorro entre un periodo y otro, no puede existir ahorro al final, digamos. No puede existir, por ejemplo, un concepto de herencia en este modelo. Ya, todo lo que yo voy a ganar en mi vida se tiene que igualar a todo lo que yo voy a gastar en mi vida en términos de este bien. Muy importante. Entonces, ahí obtenemos lo que es la restricción presupuestaria intertemporal. Restricción intertemporal. También se puede ver de esta manera. Como ya les dije, W es igual a C1 más P por C2. Y lo otro importante es que podemos hacer gráficos de estos. Tenemos C1 acá, tenemos C2 acá, podemos trazar una recta. Ahí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría acá abajo, si el consumo 2 es 0, nos quedaría I1 más I2 partido en 1 más R. Tiene todo el sentido del mundo, porque si yo no consumo en el periodo 2, podría consumir, lo máximo que yo podría consumir sería entonces todo en el periodo 1, todo mi ingreso en el periodo 1. Y en cambio, si yo no consumo en el periodo 1, tendríamos I1, 1 más R por I1 más I2. Entonces, a ver, ahí sí. Bueno, entonces ahí tenemos la restricción intertemporal. Y dado eso, entonces ya podemos empezar a ver yo entiendo. Nos dice, demuestre que para maximizar la utilidad, dada la restricción intertemporal, el individuo debe elegir entre C1 y C2, de modo que la TMS sea igual a 1 más R. Entonces, acuérdense de esta utilidad, C1 más alfa más C2. Lo que nosotros vamos a querer hacer, en este caso, sería, voy a borrar todo esto, maximizar, ¿cierto? El nivel de utilidad en C1, C2, que corresponde a C1 elevado a alfa más C2. ¿Y sujeto a qué? Sujeto a que el W, la riqueza, ya, en un determinado periodo tiene que ser igual a C1 más C2 partido en 1 más R. Consideremos
Un caso general para cualquier nivel de utilidad, lagrangiano, U de C1, C2, más lambda por W menos C1 menos C2 partido en 1 más R. Entonces establecemos las derivadas, las condiciones de primer orden. La derivada lagrangiana con respecto a C1, podemos ver que es la derivada de U con respecto a C1. Eso corresponde a la utilidad marginal, ¿cierto?, del consumo en el periodo 1, menos lambda. Esto es igual a 0. Luego hacemos la derivada con respecto a C2, sería la derivada de U con respecto a C2, la utilidad marginal en el periodo 2, de este mismo bien, menos lambda partido en 1 más R, y eso es igual a 0. Y finalmente la tercera también, que debería ser la derivada lagrangiana con respecto a lambda, pero sabemos que es W menos C1 menos C2 partido en 1 más R igual a 0. Es decir, tendríamos la misma restricción intertemporal. Yo no lo voy a anotar por temas de tiempo, pero ustedes sí deberían anotarla en caso de que se les pida todas las condiciones de primer orden, que son 3 en este caso. Entonces, despejando lambda, tendríamos que la utilidad marginal en el consumo del periodo 1 sería igual a 1 más R por la utilidad marginal del consumo en el periodo 2. Entonces, esto es muy importante, porque básicamente lo que está diciendo es que el aporte marginal que yo tendría en el periodo 1 se puede llevar a valor presente, perdón, a valor futuro, a través de esta relación. Ya, o sea, esta es la equivalencia entre el aporte marginal del consumo adicional de un bien entre los dos periodos. Y bueno, dividiendo la utilidad marginal 1 con la utilidad marginal de 2, tenemos la tasa marginal de sustitución en términos de C1. ¿Cuántas unidades de C2 yo estoy yo estoy dispuesto a dejar de consumir para consumir una unidad adicional de C1? En este caso del bien en el periodo 1. Y eso es igual a 1 más R, que vendría a ser la variación, ¿cierto?, de la tasa de descuento. Entonces, es importante esto, que se relaciona, digamos, los aportes que me hace marginalmente el consumo adicional del bien, tanto en el periodo 1 como en el periodo 2, con la tasa de descuento. Entonces, estaríamos demostrado eso. ¿Ya? Y nótense que en este caso esto es como la relación P1 partido en P2, solo que P1 es 1 y P2 es 1 partido en 1 más R. Es exactamente lo mismo. Entonces, estamos hablando de una condición de tangencia entre la restricción intertemporal y la función de utilidad intertemporal. Y aplica, digamos, los mismos eh, análisis que hemos hecho anteriormente, o sea, la relación o la valoración subjetiva del consumo en ambos periodos igual a la valoración relativa de los precios, podríamos decir, de los bienes en distintos, bueno, del bien en distintos periodos. Teníamos con A. Bueno, en todo caso, podríamos obtener, ahora que sabemos que esta es la función de utilidad, ¿sí?, podemos obtener la TMS. La TMS sería la utilidad marginal de 1, es decir, alfa por C1 elevado a alfa menos 1, dividido en la utilidad marginal de 2, que es 1. Y esto es igual a 1 más R, de manera que tendríamos, en este caso voy a dejarlo así, 1 partido en C1, elevado a 1 menos alfa. ¿Ok? Y esto es igual a 1 más R partido en alfa. ¿Por qué lo dejo así? Porque alfa menos 1 es negativo. Entonces prefiero verlo así, en términos positivos. De manera que 1 menos alfa sea positivo. Dado que alfa está entre 0 y 1. Ahora sí. Entonces, nos quedaría finalmente que alfa partido en 1 más R es igual a C1 elevado a 1 menos alfa. Y de esto obtendríamos que C1 óptimo sería igual a alfa partido en 1 más R elevado a 1 partido en 1 menos alfa. Este es el consumo óptimo en el periodo 1. ¿Cómo obtenemos el consumo óptimo en el periodo 2? Dado que no podemos reemplazar acá en la TMS, porque la utilidad marginal es 1, podemos reemplazarlo en la restricción presupuestaria. En la restricción presupuestaria, voy a anotarlo con rojo, sería WR, o mejor dicho, C2, sería 1 más R por W menos 1 más R
por segundo. Óptimo en este caso. Este también óptimo. Dado que W es, sabemos que W, voy a anotarlo acá, es igual a I1, el ingreso de hoy, más el ingreso de mañana traído ahora al presente. Entonces, si multiplicamos por 1 más R, esto nos quedaría I1 por 1 más R, voy a anotarlo ahí, 1 más R por I1, más I2, y menos 1 más R por C1. Esto sería igual a alfa elevado a 1 menos alfa por 1 más R elevado a 1 menos, 1 menos alfa menos 1, o sea, menos alfa partido en 1 menos alfa. Eso. O sea, nos quedaría menos alfa partido en 1 menos alfa. O sea, tendríamos finalmente que C2 óptima sería igual a, podríamos decir, W evaluado en el siguiente periodo, ¿cierto? WR menos, claro, alfa partido en 1 más R, todo esto elevado a alfa, y todo esto elevado a 1 partido en 1 menos alfa. Este sería el consumo óptimo en el periodo 2. Entonces voy a tomar esta relación, vamos a ver si la apoyo. Y ya, filo. Voy a borrarme esto acá. Y vamos a llevar esta otra relación que está acá. Ahí, sí. Tenemos segundo y C2 óptimo. Ahora sí. Entonces vamos a irnos a la siguiente pregunta. Nos dice, obtenga una expresión de cómo afecta un cambio de la tasa de interés en el consumo del primer y segundo periodo e interprete estas expresiones. Entonces aquí va a ser un análisis más o menos matemático de lo que debería pasar, ¿cierto? Vamos a dejar esto así, ya, chao, chao. Perfecto, entonces tenemos los consumos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros? Nosotros deberíamos saber que el consumo del bien, un bien cualquiera, en cualquier periodo, digamos, corresponde al consumo evaluado en la tasa de interés, R, pero además, como pueden ver en el periodo C2, va a depender del nivel de riqueza. Y este nivel de riqueza, además, depende de la tasa de interés. ¿Cómo depende de la tasa de interés? Porque WR, si lo llevamos a valor futuro, en este caso, sería igual a 1 más R por I1 más I2. Exactamente. Entonces, si nosotros derivamos la primera ecuación que está acá arriba, obtendríamos lo siguiente. Miramos la derivada del consumo con respecto a la tasa de interés sería igual a la derivada del consumo con respecto a la tasa de interés cuando evaluamos, digamos, solo en R y mantenemos el W constante, la riqueza constante. Vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Y a eso tenemos que sumarle en la otra derivada, ¿cierto? Sería de T sub I en dW por dW en dr. Nótese que dW en dr corresponde a I1. Entonces, si dc sub I en dr es igual a esta derivada que está aquí, ¿cierto? Dc sub I dr cuando evaluamos una riqueza fija, como un ingreso fijo, podríamos verlo así, y luego más dc sub I en dW por, en este caso, I1. Entonces, nótese que este análisis es parecido a la ecuación de Slutsky, pero no es la ecuación de Slutsky. Lo que sí va a tener la ecuación de Slutsky es esta parte que está acá, porque estamos analizando en un solo periodo el consumo. Entonces, ¿cómo se compone? En este caso, este efecto, ¿cierto? Se compone de un efecto directo, que va a ser como el efecto sustitución, y un efecto indirecto, que sería como el efecto recta. Entonces, vamos a notar que esta parte, de C sub I en dr, cuando se mantiene la riqueza constante, ¿cierto? En un determinado periodo,
corresponde nada más que a dc sub i higsiano, que depende de R y de U, con respecto a R, ¿cierto? Efecto directo, menos dc sub i, podríamos decir marcheriano, u óptimo si quieren verlo así, con respecto a dCW, perdón, a la riqueza o al ingreso que está fijo en este caso, multiplicado por, en este caso, C1. Perdón, C sub i. Entonces, incorporando esto acá, ¿cierto? Tendríamos que dc sub i en dr es igual a dc sub i higsiano en dr más, pueden ver que en este caso se puede factorizar por esta derivada, nos quedaría, bueno, esto es un i, lo tengan en cuenta. En este caso vamos a dejarlo como i, y eso nos quedaría entonces dc sub i dw por sub i menos c sub i. Ahí está. ¿Ok? Entonces, básicamente las ecuaciones que nos rigen serían estas. dc sub i en dr es igual a dc sub i higsiano, ¿cierto? El efecto sustitución o el efecto directo, más un efecto que se llama efecto renta medio, que es nada más que más dc sub i en dw por el nivel de ahorro. Nótese que el nivel de ahorro sería esto acá. Y sub i menos c sub i, ¿ya? Entonces tendríamos eso. En específico el S se puede ver como I1 menos C1, dado que sabemos que C1 es igual a I1 menos S. Acuérdense de eso. Entonces ahí tendríamos las relaciones. Básicamente, espérame, de C1, el óptimo de C1 en R corresponde a el nivel higsiano. Ah, bueno, aquí me había equivocado. No sé si era una H o un asterisco, pero era de C sub I, bueno, en este caso ya de C1 higsiano con respecto a R, más el de C1 de problema primal, podemos decirlo chileno si quieren verlo, en dw por S. ¿Ok? Y con respecto al nivel 2, de C2, esto es un asterisco. Y con respecto a R, sería exactamente lo mismo. De C2, con respecto a R, más de C2 óptimo con respecto a W por el mismo S. ¿Ya? Ojo que es entre periodos, entre periodo 1 y periodo 2. Ese es el ahorro. Si incorporamos otra variable, ahí cambiaría y tendríamos otro nivel de ahorro. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que esto que está aquí, y esto que está aquí lo podemos interpretar de una. Podemos obtener los valores de uno. O más que los valores como los signos. Nosotros sabemos que DC1 higsiano en DR va a ser negativo y DC1, perdón, DC2 higsiano, DC2 higsiano con respecto a R va a ser positivo. Lo que estamos planteando aquí, ustedes lo pueden comprobar después, es que a medida que aumenta la tasa de interés, ¿ya? Se va a consumir menos en el periodo 1 y se va a consumir más en el periodo 2, de manera de mantener el nivel de utilidad constante, ¿ya? O sea, básicamente un aumento de la tasa de interés estaría provocando un aumento del ahorro, podríamos decirlo así, porque se consume menos en el periodo 1 y se consume más en el periodo 2, ¿ya? Eso es bastante importante. Entonces tenemos eso. Claro, y por otro lado, las disminuciones de la tasa de interés aumentan el consumo actual, para que lo tengan en cuenta. Ya. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en este caso C1, ¿cierto? C1 óptimo, no depende de W, por lo tanto esta parte sería 0, y nos quedaría únicamente esto, que el efecto, digamos, total se iguala al efecto directo. ¿Ya? Nótese que si lo hiciéramos como al revés, hubiéramos hecho el problema dual, hubiéramos tenido la misma solución, ¿ya? Que era la TMS, que era alfa por C1 elevado a alfa menos 1, es igual a 1 más R.
hubiéramos tenido la misma solución hicksiana. Entonces, esto es hicksiano. ¿Ya? Que lo tengan en cuenta. El CO2 sí cambiaría un poquito, pero en verdad no cambia tanto. Lo que sí me interesa es que aquí pueden ver que si yo derivo el hicksiano con respecto a R, esto me va a dar una derivada negativa. ¿Ya? Si ustedes hacen el reemplazo con respecto al CO2 hicksiano, obtendrían una tasa positiva. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que para el bien 1, el C1 óptimo con respecto a R va a ser positivo, en este caso. Perdón, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque podríamos considerar el consumo del periodo 1 como un bien neutro en este periodo, ¿ya? Dado que no depende del nivel de riqueza de ese periodo, ¿ya? Únicamente va a depender de la tasa de interés R. Eso es importante. Entonces, este efecto se descarta para este caso. Y por otro lado, tenemos que analizar este efecto que está acá. Podemos ver que el DC2, el DW, va a ser positivo. Es decir, consideramos que el periodo 2 es un periodo, digamos, de consumo normal. A medida que aumenta la riqueza en este periodo, aumenta el consumo. ¿Ya? Y tendríamos que analizar, en este caso, el nivel de ahorro. ¿Ya? Porque el nivel de ahorro sería I1 menos C1. Entonces, nótese que el ahorro, S, sería I1 menos C1 óptimo, o sea, alfa partido en 1 más R elevado a 1 partido en 1 menos alfa. Si esto es positivo, entonces el efecto renta medio va a ser positivo. Y como sabemos que esta parte también va a ser positiva, el efecto total va a ser positivo. Si esto, el I1 es igual a esto, el ahorro sería 0, y por lo tanto, el efecto directo sería igual al efecto total. Y por otro lado, si el ingreso I1 va a ser menor que esto, ¿cierto? Tendríamos que existiría una deuda, no un ahorro, y por lo tanto esto sería negativo, y tendríamos que analizar la magnitud de esto con respecto a la magnitud de esto para ver si se logra un nivel cero, si se logra, digamos, un nivel positivo, si se logra una disminución del consumo ante un aumento de la tasa de interés R. Entonces, eso es bastante importante. Nótese entonces que no solo depende, digamos, de los consumos hicksianos, ¿ya? Sino que va a depender además de si se comporta como un bien normal en el periodo y además del nivel de ahorro, ¿ya? Que va a depender en este caso de los ingresos y de la tasa de interés. Entonces, todo un análisis bastante completo. Eso con respecto a esta pregunta, o a este inciso, mejor dicho. Entonces, ahí tenemos la B, y interpretamos las expresiones. Ahí, como se dieron cuenta, va a depender mucho de si los bienes son normales, si son inferiores, neutros, y además si el individuo es un deudor, un acreedor, o simplemente se consume lo mismo, lo que gana en cada periodo. ¿Ya? ¿Cómo cambian las conclusiones de B si se considera un factor de impaciencia intertemporal ρ, de tal manera que la función de utilidad queda determinada por, aquí vamos a ver la función, según elevado a alfa, más C2 partido en 1 más ρ? Antes de seguir, quería comentarles lo último que dije, con respecto a si es deudor o no. Entonces, tenemos aquí la restricción intertemporal, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, acá, esto es lo que gana en I1, esto es lo que gana en I2, ¿cierto? Si nuestro óptimo, ¿cierto?, se encuentra en este punto, vamos a decir que el ahorro es cero, ¿ya? Porque se consume eh, lo que se gana en cada periodo, C1, C2. Acuérdense que acá esto era I1 más I2 partido 1 más R, y acá arriba es I1 más R por I1 más I2. ¿Ya? Si nuestra curva se encuentra más acá arriba, o nuestra tangencia se encuentra más arriba, estoy consumiendo menos de lo que gano en I1 y por lo tanto el ahorro es positivo. Este individuo sería un acreedor. Y finalmente, si se consume más en C1 de lo que se gana, es porque estoy quitándole al siguiente periodo consumo. Por lo tanto, soy un deudor, como podemos ver aquí. Eso es bastante importante que lo conozcan. Ya. Entonces voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de aquí, que no me sirve, no me sirve. Eh, ya, ahí sí. Entonces ahora vamos a incorporar este factor de impaciencia intertemporal. Y lo único que tenemos que hacer es maximizar, ¿cierto?, la misma función de utilidad, ahora con este factor intertemporal, sujeto a la restricción presupuestaria, la cual no ha cambiado. Entonces, nos quedaría lagrangiano, vamos a hacerlo para un caso cualquiera, podríamos decir, que sería, dividimos esto en C1, o no, hagámoslo con el caso, no hay problema, hagámoslo de uno. Sería C1 elevado a alfa más C2
partido en 1 más ρ, ¿cierto? Y eso más el lambda por la restricción intertemporal. Ponemos ahí el lambda. W menos C1 y menos C2 partido en 1 más C. Ya, entonces hacemos el lagrangiano con respecto a C1. Nos quedaría alfa por C1 elevado a alfa menos 1. Todo bien, utilidad marginal de 1, menos lambda. Y eso es igual a 0. Luego, la derivada del lagrangiano con respecto a C2 sería entonces en este caso 1, que es la utilidad marginal anterior, pero ahora ese 1 se le incorpora el factor de impaciencia intertemporal. Tenemos ahí 1 más ρ y menos lambda partido en 1 más r. Y como ustedes saben, faltaría una tercera condición de primer orden, que sería derivar con respecto a lambda. Pero en este caso no lo vamos a hacer por temas de tiempo. Entonces, lambda le igualamos a alfa por C1 elevado a alfa menos 1, y esto es igual a 1 más r partido en 1 más ρ. Entonces, nótese que ahora la TMS, que sería todo esto dividido en 1, se iguala a esta relación. Ahora tenemos la relación, digamos, como de precios intertemporales, pero considerando ahora el factor de impaciencia intertemporal. Entonces, eso es bastante importante. Y de esta manera, ¿qué tendríamos? Tendríamos que alfa por 1 más ρ dividido en 1 más r es igual a C1 elevado a 1 menos alfa. Y de esta manera, el consumo ahora óptimo sería alfa por 1 más ρ dividido en 1 más r. Está fallando un poco el más. Dividido en 1 partido en 1 menos alfa. Entonces ahí tendríamos el consumo 1. Nótese que es muy parecido, solo que se incorpora este factor ρ acá arriba, ¿ya? Y el C2 óptimo sería reemplazar el C1 óptimo en la restricción presupuestaria, ¿cierto? Nos quedaría, si ustedes se acuerdan, 1 más R por I1 más I2, y eso menos el C1 óptimo, por 1 más R, o sea, por alfa por 1 más ρ dividido en 1 más R elevado a alfa, elevado todo esto a 1 partido en 1 menos alfa. Eso era porque multipliqué 1 más R por el C1 óptimo, ¿ya? Entonces, 1 menos alfa menos 1 menos alfa dividido en 1 menos alfa. Por eso pasa eso. Entonces ahí tendríamos los consumos nuevos, ¿ya? Entonces, lo único que cambiaría en este caso, no cambiaría mucho digamos, las restricciones de, o mejor dicho, los efectos renta directo y efecto renta media, ¿cierto? O el efecto directo y el efecto renta media, no cambiaría mucho. Lo que sí es importante saber es que ahora este factor intertemporal va a modificar las decisiones de consumo, porque a medida que aumente este factor intertemporal, se consume más en C1 y menos en C2. ¿Ya? Por eso tiene, digamos, este nombre, factor de impaciencia intertemporal. A medida que yo me vuelvo más impaciente, voy a consumir menos en el periodo 2 y más en el periodo 1. ¿Ya? Y a ese análisis se le podría incorporar cómo varían las tasas de interés reales de esta economía, para ver también cómo condiciona a los consumos continuos. Entonces, esa sería esta pregunta, la pregunta 1. Como ven, no es tan complicado, es una aplicación de lo que ya hemos visto, incorporando, digamos, nuevos conceptos económicos, pero en verdad es el mismo análisis matemático y analítico. Así que espero que se haya entendido todo y nos vemos en la siguiente pregunta. Estén bien.